En nombre de Dios y de la patria se abre la sesión. Buenas tardes a las señoras y señores diputados. El acta de la sesión 51ª se encuentra aprobada por no haber sido objeto de observaciones y el acta de la sesión 52ª se encuentra a disposición de las señoras y señores diputados. ¿Tenemos cuenta? Ya. Se ha recibido el siguiente documento, oficio de la Subsecretaría de Salud Pública, por medio del cual informa, entre otros aspectos, sobre los procesos de fiscalización de las condiciones de funcionamiento, conservación, mantenimiento y limpieza de camiones aljibes y estanques en la región de la Araucanía. No hay más documentos, señor presidente. Muchas gracias. Entonces el informe está a disposición de las señoras y señores diputados, porque yo entendía que hay harto interés por ese informe, ¿ya? Ofrezco la palabra sobre la cuenta o sobre temas varios. Ofrezco la palabra. Muy bien. La sesión tiene por objeto continuar con la discusión particular de la moción de las diputadas señora Cariola, Girardi, Sepúlveda, de los diputados Mulet, Zafirio y Esteban Velázquez, que modifica el Código de Aguas para establecer un área de protección en beneficio de los titulares de derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas. En primer trámite constitucional, primero reglamentario. Está con nosotros, entiendo que el subdirector de Agua Potable Rural, don Álvaro Solá, y yo creo que le damos la palabra de inmediato para que hagan la exposición. Él ya tiene el proyecto y entonces nos va a dar una opinión sobre el mismo. Una cosa, la diputada Sepúlveda iba a traer indicaciones también. Ya las envió. ¿Ya las tenemos? Sí. Y la tienen en sus carpetas las señoras y señores diputados. Don Álvaro, le ofrezco la palabra entonces. Está, perfecto. Ahora sí. Diputada, ¿cómo está? Bueno, buenas tardes. Primero, gracias, presidente, por la invitación. La verdad que yo traigo una exposición muy cortita para solo hacer presente cuáles son las cosas que hay que tener presente respecto de estas modificaciones. Aquí, si me permite, yo voy a hacer una rápida, son 5 láminas. Y bueno, lo que yo leí el proyecto de ley, los 2 artículos y el artículo transitorio que se está discutiendo acá, y sobre el particular, más que decir, mire, sí, no, más bien relevar lo que a nuestro juicio y a mí como subdirector me parece que es importante tener presente. Primero, algo de contexto. Nosotros hoy día, a la fecha, tenemos 1939 comités y cooperativas de agua potable rural al alero del convenio, al alero del programa MOP. Esos son los que hay. Por cierto, hay otros en un número no menor, aproximadamente unos 800 más, que son los que en algún minuto se le ha denominado como los no MOP, los que fueron creados con algún aporte del gobierno regional o municipal, y que FOSIS también, algunos abastos, ¿verdad?, que tienen alguna organización y que tienen un cierto grupo de viviendas que se abastecen. Eso estamos en un proceso de levantar esa información nosotros, porque cuando entre en vigencia la ley, siendo organizaciones sin fines de lucro con aportes del Estado, pueden incorporarse en materia de la ley y por lo tanto van a entrar al programa. Y por lo tanto vamos a tener que darle asesoría y asistencia y invertir. Pero en ese proceso estamos. Ahora, respecto de los que tenemos hoy día, y eso es importante decirlo para ponerlo en contexto, nosotros puse algunos valores abajo que tiene que ver con qué significa esto respecto de la moción que se está presentando. Nosotros tenemos, esto son información a 2018, porque es lo que teníamos en ese minuto, estamos nuevamente actualizando la base. Tenemos 478 captaciones superficiales. Nosotros tenemos, no son pocos los sistemas que se abastecen de captaciones superficiales, particularmente en el sur. Los que han tenido la oportunidad de ir lo deben ver. Por favor, superficiales se refiere a ríos, lagos, lagunas. Sí, exactamente. Y captaciones subterráneas, es decir, drenes, pozos, noria, 2025. Catastrada. Ahora, esto era el 2018, hoy día ya este número ha aumentado y sigue aumentando. Nosotros seguimos ejecutando pozos porque a raíz de la sequía, por cierto, lo que estamos haciendo es reemplazando los pozos que han ido cayendo en términos de que ha bajado mucho su nivel y por lo tanto van a seguir aumentando. Y tenemos
otras conexiones, hay otros sistemas, inclusive tenemos sistemas que su forma de abastecerse, que son más pequeñitos, son a través de camión aljibe, llenan el estanque y distribuyen, el usuario no nota la diferencia. Y tenemos 46 comités y cooperativas de agua potable rural que están conectados a la empresa sanitaria del sector a través de un convenio 52 bis, que es lo que permite la ley, el DFL 382, que la empresa sanitaria puede entregar servicio de algún servicio, agua potable, distribución de agua potable, recolección de agua servida o tratamiento de agua servida, a través de un artículo especial que está en la ley, y en el caso nuestro lo ocupamos como fuente de agua en 46 casos. Es decir, el Comité de Agua Potable Rural tiene un convenio con la empresa sanitaria que establece las condiciones, tarifas, y ellos entregan el agua y esa es su fuente. En vez de un pozo es la empresa sanitaria. Esa es la situación hoy día. En términos, entonces aquí estamos hablando básicamente de los 2025 pozos que tenemos instalados. ¿Qué es lo que nosotros decimos? No sé muy bien, así que yo se lo voy a explicar, pero claro, poner un radio de protección a 1000 metros significa un área de 314 hectáreas. O sea, pasar de un área protegida en que el titular del derecho de agua tiene la atribución de poder autorizar o no a algún otro a instalar un pozo de 3,14 hectáreas a 314 hectáreas. O sea, es un aumento sustantivo. 314 hectáreas. ¿Desde cuándo? 3,14. De 3,14 a 300. Sí. Bueno, entonces es bastante grande. Pero ¿qué pasa? ¿Qué podría pasar en estos casos? Nosotros ahí, bueno, lamento que no se vea muy bien, pero sí, pues si se pudiera bajar no se puede más. Por el tema de la transmisión en vivo. Pero en la presentación, que debe estar en blanco y negro, pero yo les voy a dejar. Aquí, por ejemplo, lo que se mostraba, lo trataba de mostrar era, por ejemplo, en un caso en particular, el caso del Valle del Elqui, que nosotros, aprovecho de comentarles, nosotros estamos trabajando en la caracterización de todas las cuencas del país, respecto de los comités de agua potable rural, los pozos que tienen y la situación de cada uno de esos pozos. Por ejemplo, la información que levantamos el año pasado, final del año pasado, y este año en la cuenca del Elqui. Y ahí lo que se muestra son básicamente los puntos en donde los comités de agua potable rural tienen derechos y qué pasaría si establecemos un radio de 1000 metros. Y ahí lo que se quería mostrar era que habían otros puntitos, digamos, que son otros usuarios de derechos de agua, que quedarían dentro del área de protección y por lo tanto significaría que esos otros usuarios, algunos de ellos que son usuarios también del Comité de Agua Potable Rural, pequeños agricultores, pequeños, medianos y grandes, por supuesto de todo, no tendrían posibilidad después de mover esos puntos. O sea, si hacen un pozo porque el de ellos se agotó, si quieren hacer otro pozo y trasladar el derecho de agua, tendrían que pedir autorización al titular, en este caso, el comité. Entonces, ahí hay que tener eso presente, que tiene un impacto en temas más bien operativos, administrativos. ¿Qué pasa con los que están? Y otra cosa que a nosotros nos interesaba también, que a mí en particular me interesaba mostrar, es qué pasa, que en la otra hoja, es que eso también tiene un efecto entre comités y cooperativas. En la otra lámina se muestran, también ahí en el Valle del Elqui, algunos comités que tienen derechos de agua, pero que se intersectarían. O sea, tenemos, por ejemplo, el primer caso, el APR San Isidro y el APR Arenal, y tienen una pequeña intersección. Entonces, ellos querían, y por lo tanto, si es que ellos hacen el pozo, tendrían que, no pueden hacerlo más cerca de el otro comité, o en el caso, por ejemplo, de Andacoyo o de Aguita, esto es un ejemplo, digamos, para poder tener qué es lo que nos tenemos que preocupar en los flancos cuando normamos esto, es que efectivamente no tiene ni una posibilidad de hacer un pozo muy cerca y por lo tanto tendríamos que hacer, si queremos hacer un nuevo pozo y trasladar ese derecho, tendría que ser bastante lejos del comité que está hoy día, porque hay otro comité que tiene derecho a un lado y al otro, entonces podría quedar un poquito encerrado. Entonces, lo que quiero hacer presente es que esto tiene cosas prácticas, digamos, que hay que tener a la vista si es que hacemos esta modificación. ¿Qué es lo que, y por favor tómenlo como un comentario, nosotros como subdirección de agua potable rural, por cierto, lo que más nos preocupa son los comités, nosotros estamos por darle prioridad al consumo humano, que los derechos de agua tengan una prioridad, o sea, no es lo mismo agua para regar, agua para industria, agua para producir, que agua para tomar. Y nosotros, por cierto, somos hinchas de hacer ese cambio. Pero lo que creemos es que es importante hacerlo de manera que, más que, primero,
más que hablar de comité y cooperativa, yo hablaría de derechos de agua constituidos para consumo humano, porque los derechos de agua se constituyen con un fin, ya sea para riego, para consumo humano, porque ¿qué es lo que pasa? También tenemos comité y cooperativa y vamos a tener, pero también hay pequeñas agrupaciones de viviendas, parcelaciones particulares, sistemas particulares que ya tienen su derecho y no son comités, son una junta, un comité de administración de un condominio, o son pequeños villorros que tienen otra administración. Tenemos inclusive municipios que operan sistemas de agua potable rural. Por ejemplo, no sé, por ejemplo en Magallanes prácticamente todos son operados por el municipio, no tienen comité. Entonces, a lo mejor distinguir exclusivamente al comité, si el objetivo es proteger el agua potable, bueno, derecho de agua constituido para consumo de humano. Por cierto, ahí también caerían la sanitaria, que en general también tienen un gran porcentaje de sus fuentes en zonas rurales, no en la ciudad misma, no en la zona urbana. Y lo que nosotros creemos es que más que restringir, porque un tema también que es importante, aquí hay comunidades. En general las comunidades funcionan bastante bien. Yo en lo personal recibo a casi todas, con la diputada nos hemos encontrado muchas veces y con varios de ustedes en reuniones con ellos, y en general funciona bastante bien. Pero siempre hay casos en que hay ciertas rencillas por zona, digamos, el sector de los de acá con el sector de los de acá. Entonces, a lo mejor entregarle 314 hectáreas de uso exclusivo, de potestad, a una comunidad que va a depender de la directiva de turno, puede generar restricciones al desarrollo de otros comités que están cercanos. Entonces nuestra opinión es que esto deberá quedar en un ente técnico, es decir, la decisión de, oye, corresponde o no aumentar el área. Nosotros creemos, como subdirección, que lo que hay que hacer es aumentar los requisitos. O sea, una forma es no decir, mire, 200 metros por cierto, y entre 200 y 1000, lo que vamos a hacer es que la DGA, que es el organismo que debiera legislar, va a establecer requisitos adicionales. Por ejemplo, pruebas de bombeo más extensas. Por ejemplo, pruebas de bombeo con verificación del funcionamiento de los pozos de agua potable rural cercanos. Porque a lo mejor el número no es 1000. A lo mejor el número es 800, porque en realidad no hay ningún efecto. O a lo mejor el número es 1300, porque sí tiene efecto. Pero con antecedentes técnicos, hoy día es posible conseguirlo. Porque estamos hablando de alguien que va a constituir un derecho nuevo, por lo tanto está haciendo las cosas para constituirlo. O alguien que está trasladando derechos de agua también. Y nos pasa a nosotros, hoy día también, que tenemos comités y cooperativas de agua que tienen que trasladar los derechos. Este mismo estudio que yo les mostraba, una de las cosas que demuestra que tenemos en el plan de regularización de derechos de agua que estamos levantando, uno de los ítems es la ubicación en el punto donde corresponde. Hace 20 años se hizo un pozo en un punto, posteriormente a eso se tuvo que hacer en otro lado y ha quedado retrasada el cambio de punto de captación. Lo vamos a hacer ahora y hay gente que tiene derechos de agua. Si ponemos esta restricción, entonces vamos a tener problemas para eso. Si esta restricción, por ejemplo, lo trasladamos y resulta que hay otro comité de cooperativa, el otro comité de cooperativa podría decir, no, yo no autorizo. Y nos quedamos con un problema. Hoy día tenemos el problema con los 200 metros. O sea, yo debo comentarle que hemos detectado casos en que por alguna cosa el comité hizo un pozo ellos con sus fondos, pero nunca hicieron el cambio de punto de captación y ahora van a hacer la regularización y lo que ocurre es que hay otro pozo de otro particular a menos de 200 metros y no tenemos posibilidad de cambiarlo. A lo mejor lo que hay que hacer es decir, mire, verifiquemos esta cuestión. Si los antecedentes técnicos permiten y demuestran que no hay afectación a otros derechos, podríamos autorizar, digamos, esta cuestión y eso al revés, a nosotros nos aliviaría. Entonces, nosotros en concreto decimos, mire, yo creo que es bueno aumentar las restricciones cuando hay agua para consumo humano, pero que esto tiene que ser por la vía de antecedentes técnicos que solicite la Dirección General de Agua, que tendrá que estar establecido, no sé, establecer algún artículo transitorio que diga, mire, la DGA tendrá que en el plazo, no sé, de 6 meses establecer cuáles son esos requisitos, de manera que cualquiera que quiera establecer un nuevo derecho a menos de 1000 metros tendrá que cumplir todo esto. Ellos son los técnicos, deberán decirlo, de manera de complejizar eso y proteger de buena manera, pero con argumentos técnicos, más que un número así. Y lo otro es que, en cualquier caso, la norma, a juicio nuestro, no debiera aplicarse para traslado u otorgamiento de derechos para consumo humano. O sea, si yo tengo que trasladar un derecho, no me aplique el que es para consumo humano, yo, digamos, APR,
claro, no sería ilógico que me aplicara yo mismo la norma y quedara restringido de poder desarrollar nuevos proyectos o expansiones de comités y cooperativas existentes. Entonces, básicamente es eso, presidente, y quedo atento a cualquier consulta. Muchas gracias. Ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra. Por favor. Yo, bueno, primero agradecerle, ¿no es cierto?, como siempre, la presencia del Ejecutivo es muy importante para ver lo que piensa y la experiencia además que tienen acumulada. Ahora, a mí hay varias cosas que me preocupan, porque la idea es la construcción de pozos nuevos, ¿no? De pozos nuevos. La idea es cómo tú restringes, ¿no es cierto?, la construcción de esos pozos nuevos. Por lo tanto, cuando a mí me hablan de pozos que ya existen, no es eso, sino son los pozos nuevos que se puedan realizar. Lo segundo es que frente a... por eso que nosotros en la indicación tenemos dos alternativas. Una que tiene que ver con la cantidad de metros, ¿no es cierto?, en relación a la fuente, pero lo segundo que para mí es más importante, y de hecho lo conversamos acá, que tiene que ver con los efectos en el pozo, que yo creo que eso es a mi juicio es lo más importante, porque puede ser que esté a 200 metros, pero puede ser a 500 o puede ser a 1200 metros, ¿no? Entonces, al final, ¿qué es lo que ocurre? Es el efecto que produce ese pozo nuevo y eso es lo que usted, por eso que desde el punto de vista técnico yo coincido con usted, por su intermedio presidente, pero desde el punto de vista técnico estamos donde estamos, o sea, sin agua potable, con una restricción. Entonces, dejarlo solo al arbitrio desde el punto de vista técnico de usted es como la situación que hoy día nos tiene, complicado, sin agua potable y con camiones de aljibe en todas partes. Entonces, por eso es que es importante hacerlo por ley y no por la discriminación de ustedes. Y con los efectos de ver cuáles son, ¿no es cierto?, y medir cuáles son esos efectos, colocando una distancia, pero lo más importante es medir el efecto, y como lo conversamos además con usted, era solo para los efectos del agua potable rural y no otro. Ahora, lo de la expansión de los APR, que yo conozco harto de ese tema, mucho. Decir que la mayoría no es que quiera no es que se haga otro comité, y que esté a 1 kilómetro, no es que se haga otro comité, sino es el mismo comité que generalmente busca hacer otra fuente, ¿no es cierto? Por lo tanto, no se topa porque es para los mismos usuarios. De hecho, ya tenemos un porcentaje importante en lo que tiene que ver con las zonas concentradas y semiconcentradas. Por lo tanto, hoy día lo que estamos haciendo es entregando agua a los que están en una expansión mucho más grande. Entonces, no me coincide su análisis, ¿no es cierto?, de tener un comité, no a 1 kilómetro, después comité al otro. No, eso ya prácticamente no se da. Prácticamente no se da. Me encantaría ver esos ejemplos. Y porque además la experiencia que tengo es la búsqueda de un pozo, con que es el mismo comité el que quiere realizar. Eso, presidente. Muchas gracias. Y perdón, y todas las modificaciones que hicimos, todas las modificaciones que nos pidieron los diputados, por ejemplo, de explicitar que sea APR, ya están, y el incorporar además no solo el ancho o la extensión, sino también los efectos en el pozo. Don Félix González. Bueno, yo hice unas observaciones de forma... yo estoy de acuerdo con proteger el agua para consumo humano, no me voy a perder ahí. Y todavía creo que es necesario que dejemos hablar de franja, porque van a ir topógrafos un día a hacer que esto sea carne, ¿no? Y es mucho más fácil hablar de radio de protección que de franja o radio de protección. Entonces, una redacción podría ser que en el caso de derechos de aprovechamiento de aguas cuyos titulares sean comités o cooperativas de agua potable rural,
el radio de protección será de a lo menos 1000 metros medidos en terreno desde el punto de captación, porque si tú lo mides en terreno, ¿desde dónde? También es para darle certeza. Adicionalmente, dice, se podrá autorizar en casos justificados un radio superior a los metros indicados si hay antecedentes técnicos. Yo también hice otra observación de que probablemente esto funciona como reloj en la sexta región, pero ¿qué pasa con regiones más al sur en donde las cuencas son un poco distintas? Si es para consumo humano, creo que debiera estar protegido también el consumo humano que no es de APR, que pudiera estar también ahí. O sea, hay otra persona, que quede claro que no vaya a haber a alguien que tiene alguna captación propia, pero para su consumo domiciliario, y que pudiera, por la interpretación de esta norma, tener una pelea con el APR. No sé si me explico. ¿Sí? Por lo tanto, creo que falta también en esta norma explicar qué significa la protección. Porque dice un radio de protección, pero no dice qué es la protección. Bueno, la protección es la prohibición de nuevos pozos para fines distintos al consumo humano. Creo que eso es el espíritu. ¿No? Que no vengan los paltos, que no vengan las cerezas, que no vengan ni las papas ni los tomates. ¿No? Pero si es para consumo humano domiciliario, incluso si son tomates, pero son de la huerta de alguien, debiera estar permitido que no haya peleas, ni conflictos, ni disparos por este tipo de cosas, como los ha habido en la historia. Entonces, poder bajar a terreno también qué significa esta protección. Creo que a mí por lo menos me hace falta que haya más certeza, que no nos pase como la ley de los medidores o de los estacionamientos, que generamos un problema de poder tener. Me la juego por protegerlo. Nosotros como ecologistas hemos argumentado que una de las cosas que falta en Chile es eso. Paralelamente a eso, quiero estar en desacuerdo con que en esta etapa en que tenemos una urgencia, por eso también entiendo que esta ley, siendo simple, nos puede proteger a los APR, que es algo que es urgente, y que además para el Estado es más barato que todos esos camiones de aljibe, que son un negocio para alguien también, y en cada región hay controversia sobre eso mismo. Y sobre la DGA, creo que es importante también, presidente, que nos planteemos como comisión estudiar un nuevo diseño de la, voy a decirlo así, la comisión de reestructuración, y pensaron que estamos pidiendo cabezas. No. Un nuevo diseño de una institución que en estas condiciones tal vez no está preparada para esto. A nosotros nos ha pasado que se hace una denuncia por un humedal a la DGA no contesta, va el concejal, hace otra denuncia, tampoco le contesta. Cuando logra que le conteste, le dicen aquí no hay agua, porque ven en el plano que hay un estero, y dicen, oye, vaya a terreno a mirar, porque hay agua, y hemos tenido que ir a la Contraloría. O sea, el concejal fue a la Contraloría a acusarlo. Recién ahí fueron al lugar a ver que había agua, siendo la policía del agua. Entonces, entendemos que tienen poco personal y todo lo que hay, pero si se traduce este proyecto de ley en simplemente darle dejarlo a criterio técnico de la DGA, con esta DGA yo no estaríamos años esperando. Así que creo eso, no sé si me expliqué bien, ¿sí? Poder tener más certeza de que lo que se protege es el consumo humano, no solamente la APR, y que yendo al topógrafo no tengan que interpretar que es una franja y que es otro, sino que sea muy, en términos geométricos, muy simple. Gracias, presidente. Muchas gracias. ¿Algún comentario? Muy bien, pero por favor, señor subdirector. No, solo complementar, muchas gracias. A ver, respecto de, nosotros estamos muy claros, y quiero insistir, a nosotros nos preocupa, por cierto, proteger los derechos de agua, darle prioridad. Lo que queremos es que esto funcione y funcione bien. O sea, nosotros tenemos, la diputada, bueno, en la presentación yo mostraba un ejemplo en donde tenemos dos comités que los pozos están a 400 metros, uno de un comité y otro del otro. O sea, están tan pegados como eso. Tenemos... No, claro, pero si quisiera hacer un pozo por una expansión, el comité A, y quisiera hacer un pozo, tiene que hacerlo hacia el otro lado, porque no puede, si no se va a topar con el otro, y el otro, si quisiera hacer, tendría que hacerlo hacia el otro lado también, y puede que en el otro lado haya otros derechos. Porque la verdad que está bastante copado, lo que nosotros hemos visto de los estudios que hemos hecho, está bastante, hay hartos pozos, digamos, ¿no? Y hay hartos derechos otorgados, y hay intersección. Aquí en la región metropolitana tenemos
Nosotros tenemos casos en que tenemos una matriz por un lado de la calle que es de un comité y por el otro lado de otro comité, la misma calle. Eso ya es así. Porque que a nosotros no nos gusta, debo decirlo, que es mucho mejor, es mucho más eficiente que haya un solo comité más grande, se sustenta mucho mejor, pero a veces las comunidades en su lógica y en su operación prefieren trabajar aparte. Entonces, si lo vemos ahí y le damos además a esa comunidad que podrá estar hoy día, ¿verdad?, bien administrada, pero en un futuro puede llegar una directiva que diga, no, yo no doy permiso a nadie más, aunque sea comité agotado rural. Entonces, por eso yo también me gustaría insistir en que esta restricción no debiera aplicar para comité de cooperativa. Porque si hay un comité de cooperativa que quiere hacer su pozo para consumo humano dentro del radio de los 1000 metros y demuestra que efectivamente se puede hacer técnicamente, para nosotros sería un problema restringirlo. Entonces se transformaría en una restricción más al desarrollo de un comité. En lo demás, totalmente de acuerdo, yo plantea el diputado González, me parece muy adecuado, nosotros lo pusimos. Creemos que tenemos que hablar más bien de agua para consumo, derechos de agua para consumo humano. Por cierto, a mí lo que más me interesa son mis comités y cooperativas, que son muchos ya, casi 1950, y esperamos cerrar este año con casi 2000, si nos va bien. Así que feliz de que se establezcan estas protecciones. Eso, presidente, muchas gracias. Muchas gracias. Si les parece, creo que hay que preparar algún tipo de indicaciones más formales, no sé, como la que propuso el diputado González, y pudiéramos votar el proyecto la próxima semana, despacharlo la próxima semana, ¿les parece? Yo no sé, hay también aportes del subdirector que he escuchado acá, que podríamos intentar ver de compatibilizar, ¿no es cierto?, con lo que tenemos hoy día. No sé si eso será posible, pero va a depender mucho de la diputada Sepúlveda. Toda la disposición, presidente. Toda la disposición. O ya, sea, pero es posible que ¿cómo mejoramos las cosas? Eso es lo que se trata. Entonces, pero a ver, que veamos cómo podemos mejorar. ¿Hay alguna forma práctica en que lo podamos hacer? ¿Alguna minuta que podamos tener? O Ningún problema, presidente. Le podemos enviar... Bueno, está la presentación, Sí, pero sí. podemos hacer la recomendación y la redacción específica de qué es lo que a nosotros nos podría parecer una sugerencia. ¿Ah? Entonces, y también Félix, y la próxima semana votamos el proyecto. ¿Les parece? Muy bien. Muy bien. Entonces, terminamos. Por haberse cumplido el motivo de la citación, vamos a levantar la sesión una vez que la diputada Sepúlveda haga uso de la palabra. Gracias, presidente. A mí lo que me preocupa... ¿Qué? Me preocupa, presidente, yo no sé si qué la está pensando el Ejecutivo en relación a lo que tiene que ver con los decretos de escasez hídrica. Porque los decretos de escasez hídrica son 6 meses sin prórroga. Entonces tenemos casi la mitad del país, ¿no es cierto?, con esta escasez hídrica. No ha cambiado en absoluto las condiciones climáticas y todo, y además se espera un año casi igual o peor que el que hemos tenido. Entonces mi preocupación, presidente, es que nosotros en esta comisión, que tiene que ver precisamente con modificaciones más bien pequeñas, porque entendiendo lo que está el Código de Agua ahí, pero ¿qué va a pasar con eso? O sea, no puede ser que este artículo que es tan importante como el 314, ¿no es cierto?, no tengamos la posibilidad de no sea por única vez este decreto de escasez hídrica, sino que lo podamos... Y eso va a necesitar ley. Entonces nosotros, quizás, presidente, si usted me lo permite, nosotros tenemos preparado una modificación también ahí al código, que sería interesante a lo mejor conversarla con usted una vez que despachemos esto, de incorporar. Por eso pregunto si el Ejecutivo está pensando algo así, porque ¿qué vamos a hacer? La mitad del país está con escasez hídrica, la situación no va a ser igual, va a ser igual o peor, y no vamos a tener ninguna herramienta legal para poder apoyar, por ejemplo, a los APR. El código lo tienen por ahí. El código de agua en el 314. Una vez por 6 meses. ¿Qué vamos a hacer?
presidente. Bueno, lamentablemente por no ser materia de mi subdirección ni ser materia de AGA, yo me tengo que abstener de emitir comentarios. Yo creo que habría que citar al director o al subdirector para que pueda explicar y a lo mejor hacerle presente las observaciones. Yo no tengo ningún problema. O sea, ¿Pero qué? Pero, presidente, yo entiendo, el ministerio es uno solo. Ujú. Yo no es que lo quiera usted poner en aprietos, pero el ministerio es uno solo. No, ha sido un gran colaborador. hoy día. Sí, no, sí, yo tengo mucha estimación por él y su trabajo. Muy bien. ¿Ah? Pero mi preocupación es que la urgencia que uno ve en terreno, y ustedes responsables de los APR, hay que empujar todos juntos a cuál es la determinación que va a dar, porque esa la podríamos tomar nosotros aquí, podría ser perfectamente una moción parlamentaria, que es la que nosotros estamos trabajando, pero necesitamos la opinión del Ejecutivo. ¿Mm? ¿Qué sugiere, diputada Sepúlveda? Yo sugiero que debería haber el ministro, que tiene las dos ramas. Pero no la próxima semana, No, porque la próxima no. semana deberíamos despachar el No, proyecto. no la próxima semana, pero esto se nos va a terminar ahora los decretos de escasez. Ahora, los decretos de escasez. Ya, pero me parece que para la semana subsiguiente podamos invitar al ministro para los efectos señalados por la diputada Sepúlveda. Obras públicas, ¿qué más es? Obras públicas. Ya, ya. Muy bien, así lo acordamos, ¿ya? Y así también acordamos despachar la próxima semana el proyecto, ¿ya? Muy bien. Perfecto, aquí estamos esperándola. Por haberse cumplido entonces el motivo de la citación,